¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a un nuevo video de tutoriales Herberín. Agarren sus asientos, preparen su cafecito o algo más fuerte, porque hoy vamos a desenredar este merequetengue de uno de los galanes más codiciados, elegantes y misteriosos de las telenovelas, Guy Ecker. Sí amigos, el mismo hombre de sonrisa perfecta, mirada de caballero extranjero y porte de protagonista caro que hizo suspirar a medio continente con Café con aroma de mujer. Ese galán que en pantalla parecía educado, correcto, romántico y casi intachable. Pero no se vayan con la finta, porque detrás de esa imagen de hombre fino y enamorado, también hay una vida bastante más escandalosa de lo que muchos recuerdan. Aquí hay hijos que aparecieron años después, desnudos totales frente a la cámara, contratos firmados en medio de copas, pleitos con televisoras, demandas, arraigos, guerras de ego con otros actores, rumores de infidelidad con coprotagonistas famosas y hasta grabaciones donde el tequila corría más que el libreto. Tú eres una desgraciada, ¿me oíste? Me dan ganas de partirte. Porque Guy Ecker no fue solamente el galán que conquistó a Gaviota, ni el hombre que Televisa y las telenovelas vendieron como caballero perfecto. También fue un actor que tuvo que sobrevivir a juicios, chismes de cama, carreras congeladas, errores que le salieron carísimos y una fama que, como suele pasar, venía con aplausos por delante y cuchillos por detrás. Así que hoy vamos a contar su historia sin hacerle el atole menos espeso. Desde sus orígenes en Brasil, sus años de modelo, el hijo que no sabía que tenía, el desnudo que lo volvió objeto de deseo, el fenómeno brutal de Café con aroma de mujer, sus pleitos en México, sus romances, sus escándalos y esa actualidad donde, aunque ya tiene sus años encima, sigue cargando una vida que parece más telenovela que muchas de las que protagonizó. Y ahora sí, sin más bla bla bla, vámonos a lo que te truje, chencha. En la tele y dijeron, oye, ese es el papá de tu hijo. Y creo que pues ahí se dio cuenta y me empezó a mandar cartas a todas las direcciones que se imaginó que yo pudiera estar. Y amigos, empecemos por el origen de Guy Ecker, porque ni siquiera nació donde mucha gente cree. Algunos lo sienten colombiano por Café con aroma de mujer. Otros lo ubican como galán mexicano por sus telenovelas en Televisa. Y otros piensan que es gringo por su acento y su historia familiar. Pero no, señores. Guy Frederick Ecker nació en Sao Paulo, Brasil, así como lo oyen. Un galán brasileño de nacimiento, hijo de padres estadounidenses y criado entre mudanzas, idiomas, disciplina y una educación bastante rígida. De origen inglesa, nacida en Chicago. Mi papá de origen alemán, nacido en Wisconsin. Ellos se casan y se van a Brasil. Y tienen a mi hermano y a mi hermana, y luego yo también nací en Brasil. Y de repente nos vamos a Colombia y tengo una hermana que nació en Cali. Porque Guy no venía de una familia artística donde todos celebraban los reflectores, los aplausos y las cámaras. Al contrario, su padre era un empresario estricto, de esos hombres prácticos que ven el mundo del espectáculo como pérdida de tiempo, como inestabilidad y como algo que no deja futuro seguro. Para su papá, eso de ser actor no era una carrera seria. Nada de andar soñando con novelas, cine, modelos ni escenarios. Él quería que su hijo tuviera una profesión formal, de traje, escritorio, negocios y resultados concretos. Por eso lo empujó a estudiar administración de empresas y negocios internacionales en la Universidad de Texas. Y miren qué curioso, amigos. Mientras el público años después lo vería como el galán fino, romántico y seductor de las telenovelas, en su juventud Guy estaba metido en un mundo completamente diferente. Nada de foros, nada de maquillaje, nada de protagonistas suspirando por él. Estaba estudiando negocios, tratando de cumplir con las expectativas de un padre que no quería un artista en la familia. Desde chiquito aquí en México, las obras de Navidad, nunca en esa época por lo menos de pensar yo quiero ser cantante o quiero ser un artista. Sin embargo, el destino lo marcó de por vida, sin esperarlo. Pero la vida de estudiante tampoco fue un caminito cómodo de niño rico mantenido sin preocupaciones. Para sobrevivir económicamente, Guy tuvo que hacer de todo.
volteó hamburguesas, trabajó en lo que se atravesaba, dio clases de baile de salón y hasta terminó entrenando caballos en un rancho. Y ahí, amigos, ya se empieza a dibujar el personaje. Porque antes de ser el hombre elegante de café con aroma de mujer, Guy fue un muchacho que sabía trabajar con las manos, aguantar jornadas pesadas y moverse entre oficios que no tenían nada de glamorosos. No nació sentado en un camerino esperando que le llevaran café. Le tocó rascarle. Lo de las clases de baile también tiene su gracia, porque ese porte de galán no salió de la nada. Guy aprendió a moverse, a sostener el cuerpo, a tener presencia. Y aunque en ese momento quizá lo hacía para ganar dinero, esas herramientas después le servirían frente a la cámara. Porque un actor no solo actúa con la voz, también actúa con la postura, con la mirada, con la forma de entrar a un lugar. Y lo del rancho tampoco fue cualquier detalle. Entrenar caballos le dio ese aire de hombre aventurero, fuerte, de galán que no se ve fabricado solamente en gimnasio. Esa parte de su vida lo conectó con un mundo más físico, más rudo, más real. Tal vez por eso, cuando años después montaba a caballo en telenovelas o aparecía como hombre de campo elegante, no se veía tan falso como otros galanes que parecen tenerle miedo hasta al polvo. Mira, entiende algo, de aquí no sale nadie esta noche. Pero debajo de todo eso ya venía una tensión fuerte. El hijo que intentaba seguir el camino que su padre quería, contra el hombre que por dentro empezaba a sentir el llamado de otra vida. Porque amigos, hay personas que pueden estudiar negocios, hacer trabajos comunes, cumplir con la familia y aún así cargar una inquietud que no se les apaga. Guy Acker parecía destinado a convertirse en un empresario correcto, un hombre de oficina, un gringo bien portado haciendo negocios internacionales. Pero la cara, el cuerpo, la presencia y esa ambición silenciosa terminaron empujándolo hacia otro rumbo. Y así empezó todo, no como el galán intocable que después conocería Latinoamérica, sino como un muchacho nacido en Brasil, criado con reglas estadounidenses, presionado por un padre que no quería artistas y obligado a ganarse la vida entre hamburguesas, bailes de salón y caballos. En esa época yo trabajaba en un rancho criando caballos con un porque Es que para sí, o sea, la historia se va. Yo daba clases de baile en Arthur Murray, que era un estudio de baile en ¿de Austin. qué tipo de baile? Porque antes de que Guy Acker se volviera objeto de deseo en las telenovelas, tuvo que aprender algo muy básico: sobrevivir. Y quizá por eso, cuando la fama por fin le abrió la puerta, no entró caminando despacito. Entró como alguien que llevaba años esperando que el destino le cambiara el guión. Y amigos, es precisamente en ese rancho de Texas donde se cocinó el primer gran escándalo íntimo de Guy Acker. Porque antes de Café con aroma de mujer, antes de Televisa, antes de las demandas, antes de los rumores con coprotagonistas famosas, Guy ya traía una historia escondida que parecía salida de una telenovela de esas donde el pasado toca la puerta cuando menos lo esperas. En aquel rancho conoció a una joven aspirante a actriz llamada Nia Peoples. Ella también traía sueños, belleza, ganas de abrirse camino y esa ambición típica de quienes sienten que la vida les debe algo más grande que una rutina común. Se presentó una bella mujer en el rancho un día, yo me enamoré, ella era de California, ella se fue y yo la seguí. Entonces me vine a California para estar con ella, trabajé un par de años. Entre caballos, trabajo, juventud y deseo, nació un romance intenso. De esos romances que cuando empiezan parecen eternos, pero que muchas veces no aguantan cuando aparece la ambición, la distancia o el llamado de la fama. La relación fue fuerte, apasionada, pero también pasajera. Cuando aquello empezó a enfriarse, Guy hizo lo que muchos hombres jóvenes hacen cuando sienten que su vida está en otra parte. Agarró sus maletas y se fue. Se largó a California a buscar suerte en Hollywood, convencido de que su destino no estaba en un rancho, sino frente a una cámara. Pero aquí viene el enorme detalle, amigos. Se fue sin saber que Nia estaba embarazada, así como lo oyen. Mientras Guy perseguía la fama, mientras intentaba abrirse camino y mientras buscaba convertirse en actor, en otro lado estaba creciendo un hijo suyo sin que él tuviera idea. Y no estamos hablando de que se enteró a los meses, ni al año,
ni cuando el niño empezó a caminar. No, tuvieron que pasar 17 largos años. En la tele y dijeron, oye, ese es el papá de tu hijo. Y creo que pues ahí se dio cuenta y me empezó a mandar cartas a todas las direcciones que se imaginó que yo pudiera estar. 17 años, amigos. Toda una vida. Para cuando la verdad salió a la luz, Guy Ecker ya no era aquel muchacho del rancho. Ya era un galán reconocido, una estrella por la mentira, un rostro famoso en la televisión. Y entonces, como en escena de melodrama pesado, una amiga de Nia lo vio en la televisión en Estados Unidos y lo reconoció. Ahí empezó el movimiento, las preguntas, el pasado regresando con botas y sombrero. Entonces le mandaron una carta que, en pocas palabras, venía diciendo algo así como: oye, por cierto, tienes un hijo adolescente de 17 años que ya está en la preparatoria. Imagínense recibir una noticia así. Un día eres el galán exitoso de telenovela, y al siguiente te cae encima la realidad de que tienes un hijo que creció sin ti, que ya no es un bebé, que ya tiene historia, carácter, recuerdos, heridas y una vida en la que tú no estuviste. Ese hijo era John Michael Ecker. Y aquí hay que decirlo. Guy pudo haber hecho lo que muchos hacen. Pudo negar, esconderse, pedir pruebas, hacer como que no era con él, mandar abogados o lavarse las manos diciendo que ya era demasiado tarde. Pero para su fortuna, y también para la de su hijo, dio la cara. Lo reconoció, se acercó a él y lo invitó a vivir con él. Inmediatamente pues hicimos una prueba de ADN para asegurarnos de todo y inmediatamente cuando confirmamos eso, yo viajé, fui a conocerlo, él ya estaba terminando la prepa y le dije, ¿sabes qué? Vente él estaba en Texas, donde yo hice. Y eso no borra los 17 años perdidos, claro que no, porque el tiempo que no se vivió no se recupera con una llamada ni con una invitación, pero sí muestra que, cuando la verdad llegó, Guy no salió corriendo. Y dicen que con el tiempo, padre e hijo lograron construir una excelente relación. Y miren qué curioso da la vida. John Michael terminó siguiendo los pasos de su padre como actor, como si esa sangre artística que estuvo escondida tantos años hubiera terminado saliendo de todos modos. De México, de cuando llegué a Estados Unidos, Claro. el proceso de los castings, pero sí, aún hoy en día, 15 años después, me dan nervios. Sí. Así que el primer gran escándalo de Guy Ecker no fue una demanda, ni un pleito de televisora, ni un desnudo frente a cámaras. Fue descubrir que tenía un hijo de 17 años, un hijo que la vida le presentó tarde, cuando él ya era famoso, cuando el pasado parecía enterrado, y cuando seguramente pensaba que sus viejos romances de juventud se habían quedado donde pertenecían, lejos, en otro tiempo, en otro rancho y en otra vida. Pero ya ven, amigos, en la farándula y en la vida real, los secretos no siempre se quedan dormidos. A veces crecen, cumplen 17 años y un día llegan convertidos en hijo. Pero volvamos a sus caóticos inicios actorales, porque antes de convertirse en el galán inolvidable de Café con aroma de mujer, Guy Ecker también tuvo que tragarse varios portazos. En Hollywood, por ejemplo, no le daban trabajo. Y miren qué ironía, amigos. Para unos era demasiado latino, para otros demasiado gringo. Buscar en el medio, pero yo quería estar en Hollywood, Claro. estar en Hollywood, y hacía los castings y pues no me estaba resultando nada. En Estados Unidos le decían que no encajaba del todo en papeles latinos porque se veía muy americano, muy rubio, muy correcto, muy de otro molde. O sea, tenía el físico de galán, pero no sabían dónde acomodarlo. Ni de aquí ni de allá. Demasiado extranjero para unos, demasiado gringo para otros. Desesperado, y viendo que la actuación no le estaba dando para vivir como él quería, montó una empresa de traducción y doblaje. Porque, amigos, Guy no era tonto. Hablaba idiomas, tenía mundo, sabía moverse y entendía que si la puerta principal no se abría, había que entrar por otra rendija. Me dejaban pasar y hacía el casting y todo el mundo, qué bonito, pero nunca me daban chamba. Y así estuve como 2 años haciendo los comerciales y todo el tiempo veía a los mismos cast de casting. Muy gringo. Pero la espinita de actuar seguía ahí, clavada. Su suerte cambió cuando mandó una cinta de video para un casting en Colombia.
Y como si la vida quisiera burlarse un poquito de él, la llamada que le cambió el destino no le llegó en un momento dramático, ni llorando frente a una oficina de casting, sino estando de vacaciones en las Bahamas. Ahí le avisaron que le daban el papel protagónico. Así llegó a La otra raya del tigre, en 1993. Y su debut no fue precisamente discretito. No, amigos. Guy llegó a la pantalla colombiana dejando a todos con la boca abierta porque hizo un desnudo total frente a las cámaras. Así como lo oyen, el hombre que después muchas señoras recordarían como caballero elegante y romántico, empezó su carrera latina con un destape que prendió fuego. La otra raya del tigre, que fue una serie que realmente pasó desapercibida en Qué Colombia. padre el título, La otra raya del tigre. ¿No Sí, la había oído? muy linda la historia además, muy bonita, y la grabamos de época. Y de ahí me invitaron a hacer café. Y claro, el escándalo hizo su trabajo. De la noche a la mañana, Guy dejó de ser un actor buscando oportunidad para convertirse en objeto de deseo. Las mujeres hablaban de él, la prensa lo miraba con más hambre, y los productores entendieron que ahí había algo vendible. Un gringo brasileño, alto, guapo, con cuerpo, acento particular y una presencia que no pasaba desapercibida. Entonces llegó la oferta que le cambiaría la vida: interpretar a Sebastián Vallejo en Café con aroma de mujer. Pero aquí viene lo sabroso. Guy lo rechazó al principio. Sí, amigos, el papel que lo convertiría en leyenda, el personaje que lo haría famoso en media Latinoamérica, el galán que todavía muchos recuerdan con suspiros, él no lo quería tomar. Tal vez no entendía el tamaño del proyecto, tal vez no imaginaba lo que podía pasar, o tal vez simplemente todavía no sabía leer cuándo la vida le estaba poniendo una joya enfrente. Me invitaron a hacer Café con aroma de mujer. Estando ya en, Wow, en- ya en Estaba Colombia. ya en Colombia. Y yo les dije que no. Yo no quería hacer novela, aunque yo crecí viendo novelas toda la vida. Yo dije, no, yo quiero estar en Hollywood. Y me dijeron, no, Guy, la novela no. Pero la historia dio un giro de esos que parecen mentira. Según se cuenta, terminó firmando el contrato después de que lo invitaron a una fiesta. Entre copas, ambiente colombiano, música, conversación y varias rondas de aguardiente, Guy acabó tan alegre que estampó su firma en el papel. Borracho, amigos. Firmó el contrato del papel más importante de su carrera en medio de una fiesta y con el aguardiente haciendo de representante. Y él mismo lo ha llamado el mejor error de su vida. Porque qué error tan bendito, ¿verdad? Hay gente que borracha manda mensajes que la arruinan. Guy, en cambio, firmó el contrato que lo volvió inmortal en las telenovelas. Me invitaron la última noche a una fiesta y nos emborrachamos, nos pusimos hasta atrás y yo firmé un contrato para hacer la novela. Pues mira, lo mejor que te pudo pasar. El mejor error de Ya mi sabemos vida. cuando queramos. Cuando queramos. Así nació su Sebastián Vallejo, el hombre elegante, atormentado, enamorado, confundido, de buena cuna y pésimas decisiones sentimentales. Y frente a él estaba Margarita Rosa de Francisco como gaviota, una mujer con fuerza, voz, carácter y una presencia que terminó convirtiendo a la pareja en una de las más recordadas de la televisión latinoamericana. Pero no se emocionen creyendo que fuera de cámaras ellos vivían derramando miel. Porque aquí viene otro balde de agua fría. Guy Ecker y Margarita Rosa de Francisco no se soportaban, así como lo oyen. ¡Estúpido! Mientras el público juraba que esa química tenía que ser real, que esos besos eran de verdad, que esa tensión solo podía salir de dos personas enamoradas, detrás de cámaras, la cosa era muy distinta. Se alucinaban, se ponían carotas, no se hablaban. Había tensión, mal humor, distancia y un ambiente que poco tenía que ver con el romance que vendían en pantalla. Y eso, amigos, es lo que hace todavía más impresionante aquel fenómeno. Porque al grito de ¡acción!, los dos dejaban sus diferencias a un lado y se convertían en Sebastián y Gaviota. Disculpe, ¿la señorita Olivares ya se fue? Sí, señor. Se miraban como si se desearan, se tocaban como si se necesitaran, sufrían como si se amaran de verdad. Y el público se tragaba completita esa historia de pasión. Cuando el director decía «corte»,
se acababa la magia y regresaban las caras largas. Ahí se demuestra algo muy fuerte del oficio actoral. A veces, la química más recordada no nace del amor real, sino del profesionalismo, del ego, de la competencia y hasta del coraje. Porque entre Guy y Margarita quizá no había romance, pero sí había electricidad. Y esa electricidad, aunque viniera de la fricción, se veía brutal en pantalla. Tú lo quisiste así. Café con aroma de mujer paralizó a Latinoamérica. Las mujeres suspiraban por Sebastián Vallejo. Los hombres veían a Gaviota como un torbellino imposible de ignorar. Y la telenovela se volvió un fenómeno de esos que cruzan fronteras y generaciones. Y pensar que todo pudo no pasar. Que Guy casi rechaza el papel. Que terminó firmando por una borrachera de aguardiente. Que no se llevaba bien con su coprotagonista. Que detrás del romance perfecto había caras de enojo y silencios incómodos. Por eso, amigos, la historia de Guy Ecker es tan sabrosa, porque el galán que conquistó a todo un continente llegó a su papel más grande casi por accidente, medio empujado por la fiesta, el destino y unas copas de más. Y encima, la mujer con la que hizo soñar a millones era alguien con quien, fuera de cámaras, apenas podía convivir sin que saltaran chispas. Bueno, nosotros vamos a necesitar a alguien que pues esté a su lado. Y amigos, con la fama de café con aroma de mujer por las nubes, Guy Ecker llegó a México como llegan los galanes cuando ya saben que medio continente suspira por ellos, con nombre, con atractivo, con ego bien alimentado y con televisoras dispuestas a ponerle contrato en la mesa. Pero lo que parecía una entrada triunfal a la televisión mexicana terminó convirtiéndose en la peor pesadilla legal de su vida. Guy firmó un jugoso contrato con TV Azteca, una televisora que en ese momento estaba desesperada por competirle de tú a Televisa. Y claro, amigos, tener al galán de café con aroma de mujer era un golpe fuerte. Era traer a México a un hombre que ya tenía fama internacional, que venía de un fenómeno brutal y que podía jalar público solo con aparecer en pantalla. Pero el problema fue que Guy no quedó convencido con los proyectos que le ofrecían. Según se ha contado, los libretos no le gustaban, las historias le parecían flojas y como ya venía con estatus de estrella, se puso sus moños. No quería hacer cualquier cosa. Mucho tiempo. Así es que dile que Arthur se encargará de todo. Hablamos en Bogotá, ¿sí? No quería quemar su imagen en una novela que, según él, no estuviera a la altura. Y ahí empezó la guerra. Porque una cosa es que un actor diga, este proyecto no me convence, y otra muy distinta es hacerlo cuando ya firmaste contrato con una televisora poderosa. TV Azteca no se quedó cruzada de brazos. Si Guy pensó que podía simplemente decir no gracias e irse tan tranquilo, se topó con pared. La televisora lo demandó y para apretarlo todavía más, le impusieron una orden de arraigo. Y eso, amigos, no es cualquier berrinche legal. Eso significaba que Guy no podía salir del país. Su carrera quedó atrapada, congelada, detenida en México como si le hubieran puesto un candado en la puerta. Por casi 3 años, entre 1999 y 2001, Guy vivió una pesadilla. El galán internacional, el hombre que venía de enamorar a Latinoamérica, de pronto estaba atorado en un pleito de abogados, sin poder aceptar proyectos libremente y sin poder viajar como quería. Ni siquiera podía salir para pasar las fiestas navideñas con su familia en Colombia. Imagínense el golpe al ego. Un actor acostumbrado a moverse entre países, contratos y oportunidades, encerrado por una disputa con una televisora que no pensaba dejarlo ir tan fácil. Porque en ese medio, amigos,
Cuando firmas con un monstruo de televisión, no estás firmando solamente un papel. A veces firmas una jaula. Pero Guy no se dejó hundir. Peleó en tribunales, aguantó el desgaste y finalmente logró vencer a TV Azteca. Y aquí vino la jugada que sonó a venganza con guante blanco. Apenas pudo, se fue con la competencia. Se fue a Televisa para protagonizar La Mentira junto a Kate del Castillo. Y eso fue un golpe durísimo, porque después de todo el pleito con TV Azteca, verlo cruzar la calle y entrar al otro monstruo televisivo era casi una provocación. Como decir, me quisieron amarrar, no pudieron, y ahora voy a brillar con el enemigo. Terminando ahí, claro, cuando compramos la casa. La casa, sí, es que cierto, conoces. sí es cierto. Sí, Entonces, y Televisa dijo, vete a Los Ángeles a descansar, vamos a preparar tu segunda novela. Mi contrato era para hacer 2 novelas. Pero ese movimiento no solo incomodó a TV Azteca, también desató una guerra feroz con Humberto Zurita. Zurita, que para entonces era una figura fuerte, productor, actor de peso y hombre de carácter, estalló contra Ecker. Lo acusó de haberse ido a Televisa después de haber leído los libretos de Azul Tequila, insinuando que conocía la historia y que, de alguna manera, había usado esa información para hacer La Mentira. Y ahí, amigos, el pleito se puso sabroso porque ya no era solo un tema de contratos, era una guerra de egos. Dos galanes maduros, dos hombres con nombre, dos figuras acostumbradas a ser respetadas, peleándose por historias, proyectos y prestigio. Humberto insinuaba que Guy había actuado de manera desleal, que había leído material, que sabía por dónde iba la historia y que luego terminó en una novela de la competencia con un aire parecido. En pocas palabras, lo estaba acusando de jugar sucio, pero Guy Ecker no se quedó callado. Le contestó con filo y con bastante seguridad. Dijo que los argumentos de Humberto eran horribles y además le recordó que La Mentira no era ninguna historia robada ni invento nuevo, sino una adaptación de una obra literaria de Caridad Bravo Adams, publicada desde 1965. O sea, lo dejó como diciendo, antes de acusar, infórmate. Y ahí se notó el choque de orgullos. Humberto, defendiendo su proyecto y sintiéndose traicionado. Guy, defendiendo su nombre y su nuevo camino en Televisa. Y a ella, su gerente, aclararon que Reinaldo Pérez se encargaría de todo. En medio, el público disfrutando el pleito como si fuera otra telenovela. Porque eso era exactamente, una telenovela detrás de la telenovela. Contratos rotos, una televisora furiosa, una orden de arraigo, un galán atrapado en México, una salida triunfal hacia la competencia y un pleito directo con Humberto Zurita, otro hombre que tampoco era de los que bajaban la cabeza. Al final, La Mentira fue un éxito y Guy volvió a colocarse en la cima, pero esa etapa dejó clarísimo que detrás del caballero elegante y la sonrisa perfecta había un actor capaz de plantarse, pelear, desafiar contratos, brincar de televisora y responderle públicamente a quien intentara mancharlo. Porque Guy Ecker podía parecer tranquilo, educado y muy fino frente a las cámaras, pero cuando le tocaron la carrera, el dinero y el orgullo, sacó los dientes. Y esa, amigos, fue una de las grandes escenas de su vida en México. Llegó como galán, terminó como fugitivo legal sin poder salir del país y salió convertido en protagonista de Televisa, dejando a TV Azteca ardida y a Humberto Zurita echando chispas. Se acabó y dije, no quiero hacer esa novela, entonces... Y mientras aquí, cuando estabas de regreso acá, ¿ibas a audiciones en Hollywood para audicionar o qué? Pues mira... Y su vida amorosa, amigos, pues agárrense, porque ahí también hay bastante tela de donde cortar. Porque Guy Ecker podrá vender muy bien esa imagen de caballero tranquilo, esposo correcto y galán maduro que no se mete en escándalos baratos, pero su historia sentimental también ha estado rodeada de rumores, sospechas y esas chispas de camerino que siempre huelen a algo más. En el año 2000 se casó con la actriz Estela Sainz, a quien conoció durante las grabaciones de Café con aroma de mujer. Y aquí la historia tiene un giro interesante, porque Estela no fue simplemente la esposa bonita que aparecía en eventos del brazo del galán. No, amigos. Ella terminó convirtiéndose en una pieza clave detrás de la carrera de Guy. Con el tiempo,
Estela dejó su propia carrera actoral para enfocarse en él. Se volvió su manager, su asesora, su apoyo, su filtro, su compañera de decisiones y hasta parte de su imagen diaria. Lo maquilla, lo cuida, le revisa detalles, lo acompaña y, según se ha contado, hasta le da un caramelo en la boca antes de las escenas íntimas. Es un químico que se usa para controlar la roya. Deberá Sí, amigos, así como lo oyen. Antes de los besos de telenovela, el galán recibía su caramelito de parte de su esposa, como diciendo, vaya, haga su escena, pero al menos llegue con buen aliento. Y luego ella se retiraba del set para no ver los besos. Y miren, eso puede sonar tierno, moderno, muy profesional y muy maduro, pero también deja ver algo. No es cualquier cosa ser la esposa de un galán de telenovela. Porque amigos, una cosa es saber que tu marido actúa, y otra muy distinta es verlo besar con intensidad a mujeres hermosas, con cámaras, luces, música dramática y un director pidiendo otra toma porque faltó pasión. Estela, aparentemente, entendió el negocio. Entendió que Guy vivía de vender romance, pero también entendió que a veces es mejor no mirar demasiado, porque los besos de ficción pueden ser trabajo, sí, pero en la televisión mexicana ya sabemos que muchas veces el trabajo y el deseo terminan revolviéndose como café caliente. Y aunque su matrimonio ha sido largo y sólido, eso no significa que se haya salvado de los rumores de infidelidad y pasión clandestina. Uno de los chismes más fuertes explotó durante las grabaciones de Salomé, en 2001. Guy compartía créditos con Edith González, una mujer elegante, bellísima, de carácter fuerte y con una presencia que podía incendiar una escena sin despeinarse. La química entre ellos era tan intensa que el público empezó a ver algo más que actuación. Y ya saben cómo funciona esto, amigos. Cuando dos actores se miran demasiado bien en pantalla, la gente empieza a sospechar que si los besos duraban más, que si las miradas se sentían reales, que si había demasiada confianza, que si tanta química no podía fingirse. Y ahí empezó a correr el rumor de que Guy Ecker y Edith González tenían algo fuera de los sets. El chisme se puso tan fuerte que la propia Edith tuvo que salir a desmentirlo. Y no lo hizo de manera ligera. Aclaró que era muy amiga de la esposa de Guy, como para poner un freno y decir, aquí no hay romance, aquí hay respeto, aquí no inventen. ¿Les molesta si tomo algo diferente? Si tienes con qué pagar. Pero amigos, cuando una actriz tiene que salir a aclarar que es amiga de la esposa del galán, es porque el rumor ya venía bastante bravo. Porque si no hubiera nada de ruido, ni siquiera habría necesidad de explicar tanto. ¿Fue solo química profesional? Puede ser. ¿Fue una campaña de morbo para vender la novela? También puede ser. ¿O hubo algo que nunca se comprobó y que todos prefirieron dejar enterrado? Vayan ustedes a saber. En el mundo de las telenovelas, muchas veces la verdad se queda en el camerino, mientras el público se queda con la sospecha. Y años después, en 2010, la historia volvió a repetirse con Blanca Soto durante Eva Luna. Otra coprotagonista hermosa, otra telenovela cargada de escenas románticas, otra química que llamó la atención y otro rumor de pasillo diciendo que entre Guy y su compañera podía haber algo más que actuación. De una manera y no lo es, cuando se esmera por ganarse a los demás. Blanca Soto venía con una imagen fuerte, elegante, sensual, y Guy seguía siendo ese galán maduro que en pantalla sabía mirar como si estuviera prometiendo el cielo completo. La fórmula era perfecta para que el público volviera a preguntarse lo mismo. ¿Esto es actuación o aquí se está cocinando algo detrás? Por supuesto, nunca hubo una confirmación clara. Todo quedó en rumores, comentarios, versiones de pasillo y esa sospecha eterna que acompaña a los galanes cuando besan demasiado bien a sus coprotagonistas. No. Apareció un... Y aquí es donde la figura de Estela Sainz se vuelve todavía más interesante, porque mientras los rumores iban y venían, ella seguía ahí, firme, como esposa, como manager, como cómplice profesional, y como la mujer que parecía entender mejor que nadie el precio de estar casada con un galán internacional. Porque no cualquiera aguanta eso, amigos.
No cualquiera puede estar al lado de un hombre que vive de enamorar mujeres en pantalla, que despierta suspiros en países enteros y que cada ciertos años termina envuelto en rumores con alguna actriz hermosa. Pero Stella se quedó, y Guy también. Así que la vida amorosa de Guy Ecker tiene esa mezcla bien rara. Por un lado, un matrimonio aparentemente sólido, una esposa que se volvió su mano derecha y una familia estable. Por el otro, rumores de pasión clandestina, coprotagonistas irresistibles y chismes que nunca terminaron de apagarse. ¿Hubo fuego real donde la prensa vio humo? ¿O fueron simples estrategias del espectáculo para vender novelas y alimentar fantasías? Eso solo lo saben ellos. Y amigos, como si la vida de Guy Ecker no tuviera ya suficientes hijos secretos, pleitos legales, romances sospechosos y guerras de ego, en sus producciones también han pasado cosas salvajes, raras y hasta macabras. Porque con este hombre, hasta detrás de cámaras parece que la telenovela seguía grabándose sin libreto. Durante las grabaciones de La Mentira en Tequila, Jalisco, el ambiente era una mezcla de trabajo, fiesta, rancho, calor, ego de actores y mucho alcohol corriendo desde temprano. Según se ha contado, los dueños de los ranchos donde grababan los recibían con buffet y tequila libre. Y claro, amigos, cuando a un equipo de televisión le pones tequila gratis desde la mañana, después no te extrañes de que algunos terminen grabando con la mirada chueca, las piernas flojas y el diálogo saliendo como Dios les daba a entender. Tenía un rancho y cada que llegábamos en la mañana era un bufete de comida y tequila, y porque ella tenía una tequilera. Ajá. Entonces, ya durante el día todo el mundo imagínate, nos ofrecía tequila todo, y luego ya sabes que pues en la industria somos bien. Se decía que había actores que terminaban grabando cayéndose de borrachos. Imagínense la escena, una telenovela dramática, con odio, venganza, pasión y secretos familiares, mientras detrás de cámaras el tequila hacía de director de escena. Y aún así, el público veía la novela como si todo fuera elegante y perfecto. Por eso digo, amigos, a veces el verdadero espectáculo no estaba en la pantalla, sino en lo que pasaba cuando gritaban corte. Pero lo más macabro de aquella producción fue lo del caballo que montaba Guy. Un animal imponente, fuerte, de esos que en cámara ayudan a construir esa imagen de galán poderoso, ranchero fino y hombre de carácter. Pero un día el caballo enloqueció por completo y terminó estrellándose contra una pared. Según se contó, prácticamente se quitó la vida de esa manera. Una escena espantosa, rara, de esas que dejan al equipo helado y que después se cuentan como si fueran parte de una maldición de foro. Y se empezó a volver loco, amiga. Se empezó a volver loco y se fue y se suicidó. El caballo se suicidó después de esa telenovela. Ajá. Que a mí se me desbocó y me quemó todas las manos. Ajá. Que me dijo, ahí fue donde me dijo Sotomayor. Y no fue el único susto en la carrera de Guy. Años después, durante las grabaciones de El Señor de los Cielos, sufrió un accidente con pólvora. Y ahí, amigos, ya no estamos hablando de chismes románticos ni de pleitos de ego. Estamos hablando de una producción donde los riesgos físicos eran reales, donde una escena mal calculada podía terminar en tegaja, y donde el actor tuvo que darse cuenta de que no todo en este negocio son besos de telenovela y sonrisas para la prensa. Además, Guy llegó a confesar que decidió huir de México para proteger a sus hijos pequeños debido a la terrible inseguridad y violencia que se vivía en el país. Y ese dato pesa, porque México le dio fama, trabajo, dinero y reconocimiento, pero también le mostró una cara oscura. Una cara que, como padre, no quiso que sus hijos vivieran de cerca. Al final, por más galán internacional que seas, cuando tienes hijos, el miedo cambia de tamaño. Ya no se trata solo de tu carrera, sino de regresar vivo a casa y de que los tuyos estén seguros. ¿Y qué es de Guy Ecker hoy? Pues a sus 67 años, el hombre sigue activo y sigue demostrando que hay galanes que envejecen como los buenos vinos. Ya no es aquel Sebastián Vallejo que paralizó a Latinoamérica, pero conserva ese aire de caballero extranjero, esa sonrisa tranquila y esa presencia que todavía hace que muchas se acuerden de Café con Aroma de Mujer como si hubiera sido ayer. Te va a dormir que mañana tienes que manejar. Eso sí, la vida le sigue poniendo sustos.
Hace poco sobrevivió a los terribles incendios forestales de Los Ángeles, esos incendios que convierten el cielo en ceniza y obligan a la gente a salir corriendo con lo que puede. Guy tuvo que evacuar de emergencia su casa junto a su esposa, sus hijos y sus mascotas, dejando atrás la tranquilidad de su hogar mientras el fuego avanzaba. Y ahí, una vez más, la vida le recordó que ni la fama, ni el dinero, ni la belleza te blindan cuando la tragedia viene en forma de humo y llamas. Aún así, Guy sigue trabajando. Ha tomado retos distintos, como la comedia Parientes a la Fuerza, donde confesó que tenía problemas en el set con Chantal Andere, pero no por pleitos, ni por celos, ni por malos tratos, sino porque los dos no podían parar de reírse y arruinaban las tomas. Y miren qué curioso, después de tantos dramas, demandas y rumores, el problema más reciente en un set era que el galán no podía contener la risa. Hoy vive una etapa más tranquila. Presume a sus nietas, apoya a su hijo John Michael Ecker, quien también siguió el camino de la actuación, y mantiene una vida familiar mucho más discreta que el escándalo de sus mejores años. Pero eso no borra el expediente, porque Guy Ecker no es solamente el galán romántico de Café con aroma de mujer, es el hombre que descubrió un hijo 17 años después, el actor que firmó el papel de su vida entre copas de aguardiente, el protagonista que no se hablaba con su coprotagonista, pero hacía creer a todo un continente que moría de amor, el galán que quedó atrapado por una televisora en México, el que se peleó con Humberto Zurita, el esposo rodeado de rumores con Edith González y Blanca Soto, el actor que vio caballos descontrolados, sets borrachos, accidentes con pólvora y un país del que decidió alejarse por seguridad. Así que sí, amigos, Guy Ecker podrá tener cara de caballero, sonrisa de hombre correcto y ese aire de protagonista elegante que nunca rompe un plato. Pero su vida tiene más secretos, accidentes, pasiones, demandas y giros inesperados que muchas de las telenovelas que protagonizó. Y ahora, dime tú, ¿qué opinas de Guy Ecker? ¿Fue simplemente un galán con mala suerte y demasiados rumores encima? ¿O detrás de esa sonrisa perfecta había un hombre que supo moverse entre escándalos, mujeres, contratos y secretos sin perder nunca el encanto? Te leo en los comentarios. Y si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte, activar la campanita y compartir este video. Porque aquí en Tutoriales Gerberín no venimos a contar cuentos de caballeros perfectos. Aquí abrimos el expediente completo. Los hijos ocultos, los romances de pasillo, los pleitos de televisora, los accidentes rarísimos, los secretos familiares y todo eso que las telenovelas jamás se atrevieron a poner en horario estelar.